delito. No. Pues hay delito porque esa inclinación meramente animal en el hombre es asumida racional y libremente. Y así debe ser. Si no, usted puede decir, pero ¿qué delito hay del violador? ¿Por qué le imputamos al violador que su conducta sea delictiva? Si en realidad lo único que hace es procurar satisfacer un instinto animal, porque no es animal. Por eso, porque su línea de perfección no termina en la animalidad, continúa hacia la racionalidad, hacia la libertad. Entonces le es exigible, le podemos exigir tanto moral como jurídicamente que adecue su conducta a criterios racionales que gobiernan los criterios animales. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces la ley natural es la participación de esa ley eterna en el hombre. Es decir, es una participación que se va a dar en el hombre de un modo racional y libre. Esa es la ley natural. Esa ley, entonces, informa o está presente en la naturaleza humana, en todo hombre, en cuanto hombre. Y entonces, claro, nadie puede decir que esa ley sea un montón de preceptos, ¿no? Que son las cosas que a mí me pueden asemejar a un chino, a un hombre que vivió hace 20 siglos, 40 siglos, etc. Son pocas. Entonces lo que hay que ver, tenemos que tratar de hacer como hicieron los griegos de esto, lo vamos a ver, pero ver cuáles son aquellos grandes principios que podemos identificar como perennes, como estables en la naturaleza humana. Eso nos va a decir cuál es el contenido de la ley natural. ¿Cuál es el contenido? Obviamente nadie puede decir que sea de ley natural que, qué sé yo, a ver, que quien roba tenga que ir preso 6 años a la cárcel. Eso no es de ley natural. Pero pareciera que se acerca a la ley natural si yo digo, quien roba tiene que recibir una sanción. Y ya nos vamos acercando a algún principio que pareciera ser que válido para todos los pueblos y para todos los tiempos. Entonces, y bueno, ¿cuál podría ser ese principio? Bueno, que robar es apropiarse. ¿Qué es robar? Pensemos. ¿Apropiarse de qué? ¿Qué es algo robar? no es tuyo. Muy bien, muy bien. De algo que no es tuyo. En el caso del robo, les tiro un comentario que viene. ¿Usted sabe la diferencia entre robo y hurto? ¿Alguien sabe la diferencia? Sí, pero Sí, profe, yo la sé. Que uno es con violencia y el otro es sin violencia. El Exacto. hurto es sin violencia y el robo es con violencia. Muy bien. Se habla de violencia sobre las personas o fuerza sobre las cosas. Por ejemplo, abrir una ventanilla sin romperla y apropiarse de lo que hay adentro, por alguna técnica que ha desarrollado el ladrón, bueno, es hurto. Ahora, si yo rompo la ventanilla para apropiarme de lo que hay adentro, es robo. Si yo le pego a una persona para sacarle la billetera,
es robo. Si yo le saco la billetera sin que se dé cuenta, lo que se llama el punguismo, bueno, es hurto. ¿Ah? Bueno, dicho esto, decimos que robo es apropiarse de algo que no es tuyo, dice lo que dijo Lautaro. De algo que no es tuyo. Bien. Entonces eso nos tiene que llevar a preguntarnos algo más. Apropiarnos de algo que no es tuyo, desde el punto de vista de la ley natural. ¿Qué principio entonces tenemos? Tenemos que, para ir a algo más profundo y que puede ser válido tanto en China como acá, antes y después. ¿No hacerle mal a otro? Bien. Antes de eso, dice Mariano, no hacerle mal a otro. Ese pareciera ser un principio. Antes de eso, tenemos que definir algo. Cuando ustedes dicen robar es sacarle algo a otro, algo que no es tuyo, o sacar algo, apropiarse de algo que no es tuyo, ¿qué es lo que tenemos que definir entonces? ¿Qué es algo? La moral sería la moral. La propiedad puede ser. Bien, bien. Lo que dice Pablo y lo que dice Leandro. Es decir, primero, ¿qué es algo? ¿Qué es algo? Es muy importante. Es decir, el robo es sobre una cosa. Una cosa. Es decir, un objeto material. Y dice, después Leandro dice, sobre el cual alguien tiene un derecho de propiedad. Entonces tenemos que definir el derecho de propiedad primero. ¿Qué es el derecho de propiedad? La potestad que tiene una persona sobre una cosa para usar y disponer de ella. ¿Por qué? A ver, vamos a ver. Acá, Ignacia, por ejemplo, voy a agrandar la cámara de Ignacia, que me muestre, por ejemplo, qué cosa tiene que sea suya acá. La lapicera, por ejemplo. Eso auricular. El celu. El celu, bien. Fíjense qué importante. Nosotros estamos partiendo, pero estamos claros en el siglo XXI, de que el celular es algo que es de ella. ¿Por qué? Bueno, porque se lo regalaron, porque lo pagó, por lo que sea. Es de ella. Por lo tanto, ella tiene un derecho de dominio, que se llama, o propiedad, sobre el celular. Por lo tanto, ella y solo ella puede usarlo y puede disponerlo. Es decir, regalarlo, venderlo, etc. Entonces, si aprovechando un descuido de Ignacia, Mariano se apropia del celular de Ignacia, comete un hurto, porque dijimos, no, aprovechando un descuido, es decir, no ejerce violencia, pero se apropia, está cometiendo un delito, o un acto básicamente contrario. ¿Y por qué está mal eso? ¿O por qué es? ¿Por qué? ¿Por qué tiene Ignacia derecho a tener algo como propio? ¿Qué pasa si viene un gobernante y dice, no, nada de lo que tiene Ignacia es de ella? Yo soy el dueño, yo, Estado, soy el dueño y se lo presto, pero no es de ella. Ni el celular, ni la ropa, ni los auriculares. Todo es del Estado. Y el Estado te presta lo que vos usás. Bautista dice, sería injusto. Bueno, no crean que estamos tan alejados de lo que proponen algunos modelos. Es decir, para que no haya injusticia, en que Ignacia, que tiene flor de celular y flor de auriculares, y Juan Fermín, que no tiene ni celular ni auriculares, bueno, ¿qué vamos a hacer? Los celulares y los auriculares de todos son del Estado, y el Estado los reparte y los distribuye.
para que todos tengan el mismo celular y los mismos auriculares. Entonces, ahí tendríamos una sociedad totalmente, un sueño, una utopía de una sociedad totalmente de iguales. ¿Se ha dado en la historia de la humanidad alguna vez algo así? La utopía nunca se dio, nunca funcionó. Claro, quisieron que se dé, pero nunca funcionó. Caso de Cuba, por ejemplo. Intentó mucho. Porque siempre va a haber algo que no esté bien, digamos. Siempre va a faltar algo. Corea del Norte, por ejemplo. Exacto. Todos ejemplos de los regímenes comunistas que han pretendido los más extremos esa igualación total, esa igualación total. Y esa igualación total choca contra la realidad, que es la diferencia entre las personas. Que somos iguales en lo básico y distintos en un montón de otras cosas. Entonces pareciera ser que si Ignacia trabaja 8 horas al día y se ha comprado ese celular, pareciera ser que, está en su derecho, por decirlo así, y si Franco no trabaja, o no le gusta ese celular, o no quiere, o no está en el orden de sus prioridades tener ese celular, bueno, también está todo bien, ¿ven? Y no tiene por qué venir ni el Estado ni la autoridad en general a decir, no, todos tienen que tener el mismo celular. ¿Ven? ¿Saben? ¿Van viendo a qué me refiero? Exacto. Contalo, explícalo, Sofía, lo de la revolución en la granja. En Revolución en la Granja es un libro que, hace referencia a lo que es el comunismo. Y bueno, esto de que son animales que, forman como una especie de sociedad en la granja que es dirigida por chanchos. Entonces dicen, bueno, no sé, por ejemplo, todos vamos a dormir en el piso. Pero los que están dirigiendo dicen, no, podemos dormir, no sé, por decir un ejemplo, en camas. Entonces ellos duermen en camas, los demás en el piso. Y así va subiendo el rango hasta que llega el momento en que es injusto, porque no son iguales a los demás. Claro, perfecto. Y en el otro extremo estaría decir, bueno, si Ignacia quiere tener 40.000 celulares para usar uno por hora y qué sé yo, y está en todo su derecho, y Franco no tiene ninguno, no tiene posibilidades, etcétera, etcétera. Entonces dejamos y le tiene que comprar a Ignacia, y como Ignacia tiene todo un stock de celulares y nadie más puede vender, entonces Ignacia fija el precio, aún fijando un precio abusivo, y nadie se puede meter en la relación de poder entre Ignacia y Franco, ¿se entiende? Entonces ahí es donde aparece el Estado, a veces justificadamente, para reducir la desproporción que las leyes de fuerza solamente establecen. Entonces, ni el Estado estableciendo todo, ni el Estado ausente dejando que todas las relaciones se den en función de las leyes de fuerza o de poder. Imaginan que si Ignacia tuviera todos los celulares que nosotros necesitamos y a los que podemos acceder, el poder que tiene ella para decidir el precio del celular es absoluto. O sea, ahí pareciera ser conveniente, es todo un tema de filosofía política, no quiero aburrirlos ni es propio de esta materia, pero digo, estamos hablando de esta ley natural. Entonces, ¿qué pasa? Existe el derecho de propiedad, existe el derecho de propiedad.
cómo se maneja, qué valor le da a cada sociedad, desde que sea un valor absoluto hasta tratar de relativizarlo del todo. Bueno, pero el derecho de propiedad existe. Y ahí cada sociedad, según cómo lo proteja, será tanto más justa, pero el derecho de propiedad está. ¿Y en qué consiste? En la vocación que el hombre tiene de tener cosas como propias. Profe, Eso, sí, para mí también, en mi punto de vista, que también se basa también en el esfuerzo y del objetivo que tuviste para conseguir eso, digamos, de lo que es lo propio, digamos. Vos ponete con una casa y vos hiciste algo para conseguirla, digamos, y nadie te la puede sacar. exactamente. Porque pareciera que es algo natural en el hombre querer tener algo como propio. Eso es bien natural. Bien natural. ¿Y saben qué? De todos los tiempos y de todos los pueblos. Vendrá el Estado a ver cómo regula ese querer tener algo como propio. Cómo protege el derecho de propiedad. Y habrá regímenes más o menos justos en orden a la protección. Pero lo que no se puede negar es que el derecho de propiedad, es decir, el deseo natural, humano, de querer tener algo como propio, existe. Desde siempre. Eso es ley natural. Aquellos principios morales y jurídicos presentes en el hombre en cuanto hombre. Principios y normas morales y jurídicas en el hombre en cuanto hombre. Lo que decíamos el otro día. ¿Por qué? Porque ahora voy al comentario que hicieron recién, ¿no? En el chat. Lo voy a leer y lo voy a comentar. Pero no quería perder el hilo en esto. ¿Por qué matar a un inocente debe ser reprimido, debe ser penado, debe ser sancionado? ¿Por qué? Les pregunto. Porque tiene derecho a la vida. Porque hay un derecho a la vida. Porque está prohibido matar. Porque está mal matarse. ¿Y por qué? Porque hay un derecho a vivir. Y ese derecho a vivir lo tenía él, y esas ganas de vivir la tiene cualquier ser, cualquier hombre, desde siempre. Independientemente de cómo lo pueda expresar, según su madurez, su idioma, su posición de poder, su grado de desarrollo físico, etc. Es tan profundo el instinto natural de conservación del ser, que todo ser quiere vivir, y en el hombre eso es asumido racional y libremente. Porque es el más básico de los deseos, conservar el ser. Si usted lo puede expresar o no, es otra cosa. Pero es así un deseo muy... Por eso es tan difícil de entender para quienes estamos sanos. Bueno, nadie está del todo sano, ¿sí? Mentalmente hablando me refiero. Tan difícil de entender esta decisión tan dura como la del suicidio, ¿no? ¿Qué podrá pasar en la cabeza, en el corazón de esa persona que toma una decisión tan contraria a ese deseo tan arraigado, ¿no? Pero, por eso es una decisión humana. Es una decisión humana que merece todo nuestra comprensión, nuestra misericordia, nuestra tristeza, si se quiere. Pero no deja de sorprendernos. ¿Y por qué no deja de sorprendernos? ¿Por qué nos sorprende?
justamente por eso, porque es tan natural el deseo de conservar el ser, y tan fuerte, que bueno, te sorprende. Entonces ahí hay también una ley natural. Y en definitiva, toda ley natural, las que vamos a ver, lo que siempre vamos a ver es que esa ley está ordenada a acompañarnos o a ayudarnos a perfeccionarnos en el propio ser. Por lo tanto, hay una primera ley natural, hay una primera y general, que todos los hombres estamos ordenados a hacer el bien, es decir, aquello que nos perfecciona, y a evitar el mal, es decir, aquello que nos degrada. Esa es la primera gran ley natural. Hay que hacer el bien y evitar el mal. Hacer y procurar el bien y evitar el mal. De eso se trata todo. Todo el orden moral y todo el orden jurídico. Esa es la primera gran norma. Bueno, entonces, tenemos que ver qué es el bien y qué es el mal. Bueno, ahí vamos al ser. Yo le decía, es malo que usted intente hacer volar un perro. Es un mal porque no está en la línea de su ser. Es malo para el cuchillo que usted lo deje desafilar, porque el cuchillo sirve para cortar. Y es un mal cuchillo aquel que corta mal. En ese sentido, nosotros podemos decir, ¿qué flor de caballo? ¿Y cuál es ese flor de caballo? No, depende para lo que usted lo quiera, pero desde la estética es una cosa, para la fuerza es otra, para la carrera es otra, para tirar un carro es otra, o para hacer un desfile militar es otra, según la finalidad. Pero eso sí, en todos los casos es un caballo, y un caballo admirable. Así que los griegos hablaban de la virtud del caballo. El mejor caballo, el mejor perro. ¿Cuál es el mejor perro? Y bueno, depende para lo que usted quiera, lo quiere. Hay perros que son lazarillos, son compañeros, hay perros que son cazadores, hay perros que son guardianes, hay perros que son mascotas y solamente sirven para hacer feliz al amo, son compañeros cariñosos. Bueno, pero lo que tiene en común el lazarillo, el doberman, el galgo, es que son perros. Y entonces debe haber algo en común a la naturaleza canina. Bueno, algo que es bueno para cualquier perro y algo que es malo para cualquier perro, que tiene que ver con su alimentación, etcétera. Bueno, en el hombre pasa lo mismo, adecuado a su naturaleza racional y libre. Entonces, hacer el bien es válido para todo hombre y para todo tiempo. Evitar el mal es válido para todo hombre y para todo tiempo. Tendremos que dotar de contenido válido para todos los hombres y de todo el tiempo a esa noción de bien y de mal. Siendo bueno aquello que perfecciona todas las facultades humanas y malo aquello que lo degrada. Como pauta general. ¿Qué otro elemento integra, por ejemplo, la ley natural? En primer lugar, este deseo de conservar el ser, en el cual se asienta el derecho a la vida, el derecho a la integridad física. Ya vamos, decía, hay que hacer el bien y evitar el mal. Entonces, en la línea de la conservación del ser, va a ser bueno aquello que tienda a conservar el ser, una buena alimentación, una buena educación, una buena condiciones de vida, etcétera, etcétera. Y malo aquello que degrade al hombre en su ser. Una mala alimentación, malas condiciones de vida, que no haya seguridad, que lo maten, que lo descuarticen, que lo...
Después viene la atracción al sexo opuesto para la procreación y la educación. Todo el tema de la familia, ¿no?, humana, que se funda en la complementariedad de los sexos para la procreación y la educación. Fíjense qué interesante que cómo ahí aparece la ley natural, el derecho y la ley positiva, ¿no? Fíjense. Nadie duda que es de ley natural y de derecho natural que los padres tenemos cierta responsabilidad en la educación de la prole, moral y jurídica. Los padres tenemos cierta responsabilidad moral y jurídica en que si trajimos un hijo al mundo, como ese hijo es muy necesitado, más que cualquier otro animal, es más menesteroso que cualquier otro animal. Yo una vez he visto un potrillo, el nacimiento de un potrillo, cosa bellísima. Y el potrillito, después de tambalear un rato, sale caminando y va a la teta, y si no encuentra, tiene posibilidad de procurarse el alimento. Deje usted un bebé solo, después de nacido. Es el más menesteroso de los animales, el hombre. Por lo tanto, uno es el que más necesita de otro. El pollito sale del huevo, sale y entra a procurarse solo el alimento, la sobrevivencia y todo. Bien, entonces, ¿qué decía? Que bueno, el hombre, como principio de derecho natural, el hombre debe hacerse cargo de la paternidad. El hombre y la mujer, obviamente, ¿no? Los padres deben hacerse cargo de la paternidad. Entonces viene el derecho positivo a decir cómo se efectiviza esto. Entonces, si yo les digo una norma de derecho positivo, una ley positiva, que diga, les digo una norma de ley natural que diga, padre y madre deben procurar hacerse cargo de sus hijos menores de edad. ¿Qué deberá hacer el derecho positivo? Fíjense lo que acabo de decir. Los padres deben hacerse cargo de los hijos menores de edad. ¿Qué deberá hacer el derecho positivo? ¿Especificar cómo tienen que hacerlo? Muy bien, vamos bien, pero ahora decime un ejemplo concreto, Leandro, o cualquier otro. Y darle alimento, cuidarlo de que no le pase nada, esas cosas. Bien, alimento, seguridad, La educación, educación, muy bien. Bien. Es decir, ya empezamos a bajar a cosas concretas de ese principio de ley natural, ¿no? ¿Qué otra cosa concreta tiene que hacer el derecho positivo? Fíjense, yo dije, los padres tienen el deber de educar, de cuidar y educar a los hijos menores de edad. ¿Qué tiene que hacer el derecho positivo ahí? hasta que cumplan la mayoría de edad, ¿no? Bien. Especificar Bien. la edad. ¿Y quién? Exacto. Garantizarles a esos niños o hijos, darle esa posibilidad de que sean resguardados hasta esa edad. Perfecto. El derecho positivo, profe, es el que está impuesto por el hombre. Exacto. Ah, bien. Bien, en orden a garantizarlo, el derecho positivo, la ley positiva, estamos hablando de la ley natural, ¿no? La ley natural establece ese deber moral y jurídico. Los padres se tienen que hacer cargo de los chicos, así básicamente. Pero bien, el derecho positivo toma esa ley natural y dice, bueno,
Definamos qué es padre. ¿Qué es padre? ¿A qué llamamos padre? ¿A qué llamamos hijo? ¿A qué llamamos hacerse cargo? ¿A qué llamamos menor de edad? ¿Y saben qué les ha faltado? ¿Qué pasa si no lo hace? Entonces, empecemos. ¿Quién es padre? ¿Quiénes son los padres? Que dice la norma. Ahí viene Los progenitores. Bien, la ley positiva viene, dice los progenitores. ¿A quién más se le puede dar esa obligación? A un tutor. Podría ser a los tutores. ¿Qué más? ¿Qué otro padre hay? ¿No? ¿Qué otro padre? Un familiar. No. ¿Qué otro padre hay? La norma dice, la de ley natural, los padres se tienen que hacer cargo. Entonces viene el derecho positivo y dice, yo conozco al menos dos tipos de padres. Los progenitores, y si no, Un abuelo por ahí. no, Padres adoptivos. los adoptivos. Esos son los dos modos que establecen normalmente los ordenamientos jurídicos positivos al concepto padre. Es decir, el padre biológico o el padre adoptivo. Y los dos tienen los mismos derechos y atribuciones y responsabilidades. Y ahí aparece el derecho positivo y dice, establece la institución de la adopción y dice, bueno, cuando la adopción es plena, ese padre adoptivo es exactamente igual en lo jurídico al padre biológico. Y tiene entonces, esa norma se le aplica exactamente igual a él. ¿Ven? Sigamos. Los padres tienen el deber de ¿qué? Educar, Y ahí alimentar. exacto. Entonces vamos de lo más básico, alimentarle, brindarle seguridad, etcétera, etcétera. Y después educar. Educar. Vamos al concepto educar. ¿Qué le falta a eso? ¿Qué necesita hacer el derecho positivo, la ley positiva, con ese concepto? En primer lugar, hay un tema importante ahí también, de mucha actualidad. ¿Quién tiene la prioridad educadora? ¿Quién tiene la prioridad educadora? Hay un tema muy importante de ley natural. La familia por ahí. Nuevamente vinculado con el tema del derecho. Hay una prioridad educadora de los padres. Por lo tanto, el primer deber de educar es de los padres, pero a su vez es el primer derecho educador. Es muy importante porque también hay regímenes donde el Estado se quiere atribuir un derecho educador sobre los padres. Pero también ahí hay un tema de enorme interés y actualidad, que es la prioridad, el deber educador de los padres, pero también la prioridad como derecho educador de los padres. Y entonces, ahí vendrá la ley positiva y tendrá que decir, bueno, educar. Hasta hace poco en la Argentina, el deber educador de los padres era garantizar la educación primaria. Ahora es educación primaria y secundaria. De hecho, los planes sociales, muchos de esos están supeditados a que los padres cumplan ese deber, ¿no? La asignación universal por hijo, esas cosas. Primaria y secundaria. Entonces, la ley natural dice que los padres tienen que educar a los hijos.
tienen el deber de educar a los hijos. Bueno, la ley positiva dice que educar en Argentina es garantizable en los términos de lo que decía, no me acuerdo quién decía, garantizar educación primaria y secundaria. Ahí sí interviene el Estado, que es a su vez el responsable de garantizar que a través de la educación pública o de la educación privada haya ofertas suficientes, bancos suficientes para que todo niño, niña, adolescente pueda acceder a la educación, privada o pública. Si los particulares lo pueden hacer, también está bueno que el Estado deje que lo hagan. Lo mismo en la salud, en la educación. Ahí hay también todo un debate. Ahí planteo, dice, la única educación debe ser la pública. Y le niegan a las instituciones particulares la posibilidad de colaborar en la tarea educadora. Bueno, todo otro tema. Todo otro tema. Y finalmente, los hijos menores de edad. Entonces la palabra hijos, nuevamente. Así como tuvimos que definir quién es padre, definamos quién es hijo. ¿Puede ser el que tiene el derecho de ser educado? Muy bien. Es decir, hijo es quien tiene ese derecho de exigirle a sus padres, esto que hablamos de derecho en sentido subjetivo, ¿se acuerdan? Como facultad de exigir a otro. Bueno, el hijo es quien tiene la facultad de exigirle al padre que cumpla ese deber. Ese deber. Fundado en la ley natural, fíjense. Pero ¿qué más tiene que definir la ley positiva? ¿A qué llamamos hijo? ¿A qué llamamos hijo? El producto de los progenitores. Muy bien. Al hijo biológico. ¿Y a quién más? Y adoptivo. Exactamente, lo mismo que dijimos con los padres. Es decir, el hijo adoptivo tiene los mismos derechos que el hijo biológico. Una vez definida por el procedimiento que establezca cada legislación, el proceso de la adopción. Pero el hijo con adopción plena es tan hijo como el hijo biológico. En toda la protección jurídica. Entonces, ahí ya tenemos, fíjense, educar, el deber de los ley natural, deber de los padres de educar a los hijos y finalmente menores de edad. Entonces, ¿qué tiene que hacer la ley positiva ahí? ¿Qué tiene que hacer la ley positiva ahí? Procurar que se cumpla. No. Estamos todavía en la definición, ¿eh? Establecer las herramientas para que eso pase. Estamos todavía en la definición de la ley natural. Hijos menores de edad. Menor de 18 años. Ah, bien. Determinar a qué llamamos menor de edad. Eso lo tiene que hacer la ley positiva. Porque la Argentina hasta hace poco era 21 años. Ahora es de 18. Y en otros países, y es legítimo que un país pueda poner la mayoría a los 16, otros 22, a los 20, a los 21. Eso lo hace el derecho positivo, la ley positiva. De modo tal que eso es meramente convencional. Tiene algún fundamento, obviamente, biológico, pero es convencional. Entonces, fíjense todo lo que tiene, todo el trabajo que le corresponde a la ley positiva.
A la ley positiva le corresponde determinar quiénes son los padres, en qué consiste educar, quiénes son los hijos, destinatarios de ese deber, y como decían ustedes, titular de esa garantía que a su vez puede exigir el cumplimiento de ese deber al padre y al Estado, y menor de edad. Determinar quién. Y que, bueno, una vez determinado esto por la ley positiva, protegida esa ley natural por la ley positiva, ¿qué más tiene que hacer el Estado? La ley positiva, ¿qué más tiene que hacer? Ya determinó la ley positiva quién es el padre, en qué consiste educar, quién es el hijo y cuál es la mayoría de edad, hasta dónde llega eso. ¿Qué más tiene que hacer la ley positiva? Algo lo dije hace un rato, así que si estaban atentos, bueno, ver cómo aplicarlo, muy bien. Es decir, bueno, ahora en concreto vemos cómo se aplica, ¿cierto? Cómo se aplica a través de la educación pública, la educación privada, los estímulos, el salario familiar, bueno, todo esto, los estímulos para que los padres cumplan ese deber, un cierto régimen de premios, por decirlo así, para el padre, es decir, la ayuda familiar, etcétera, etcétera, que puede haber. Porque en definitiva, en la ordenación al bien común, a la autoridad le tiene que preocupar, le tiene que quitar el sueño que los hijos tengan acceso a la educación. Entonces tiene que estimular a los padres a que cumplan ese deber. Y recién si no lo cumplen, suplirlo. Pero hay una prioridad educadora de los padres. Otro tema del que hablamos. Pero finalmente lo último que tienen que hacer el Estado es prever qué va a pasar en caso de incumplimiento. ¿Qué hace el Estado? ¿Qué hace la autoridad? La ley tiene que prever qué pasa si no se cumple. Si no, no es una ley. La ley tiene que prever la consecuencia del incumplimiento. Entonces, ¿qué tendrá que prever? La sanción que van a recibir los padres si es que no cumplen con ese deber de ley natural. Entonces la ley natural, que es esa participación racional y libre del hombre en la ley eterna, parte del primer principio de que hay que hacer el bien, aquello que perfecciona al hombre, y evitar el mal, aquello que lo degrada. Y esa ley natural se compone de preceptos concretos que surgen del ser del hombre, primero de los cuales es el instinto de conservación del ser y de la especie, y de ahí viene a su vez el deseo de complementarse con el sexo opuesto para procrear, y hay que educar a los hijos. Y después vienen ya otros preceptos de la ley natural, también muy genéricos, que después tendrá que venir la ley positiva a complementarlos con el mismo ejercicio que hicimos ahora. Como por ejemplo, el deseo natural que tiene el hombre de conocer la verdad, fruto de su inteligencia. Entonces, bueno, ahí vienen todos los derechos científicos, educativos. El hombre, el Estado debe garantizar a través de las leyes positivas que el hombre pueda acceder al conocimiento, a la investigación científica, la educación, las artes, la cultura, todo el desarrollo del hombre fundado en su inteligencia, ¿no? Y esto, en la ley positiva, esta ley natural, la ley positiva debe regularla, debe complementarla y debe sancionar su incumplimiento. Otro precepto de la ley natural es que el hombre desea naturalmente vivir en sociedad.
y necesita de la vida en sociedad. Por lo tanto, la ley positiva tendrá que establecer todos los modos de la vida en sociedad, desde la asociación de las personas hasta la sociedad general. ¿Por qué? Porque es natural que el hombre viva en sociedad y que quiera asociarse a otros para conseguir fines. Entonces el Estado protegerá, por ejemplo, con mayor o menor fuerza, según la ideología que ese Estado tenga, la libertad de contratar, por ejemplo. ¿Qué es el contrato? Bueno, el contrato no es otra cosa que el acuerdo. Eso es un contrato, un acuerdo, por el cual dos o más personas se procuran conseguir un fin que les resulta valioso a ambos. El Estado debe respetar eso, en la medida en que el objeto mismo del contrato en sí mismo sea lícito. El Estado no tiene por qué proteger, claro, es ley entre las partes, como dice Malena. Siempre y cuando el objeto del contrato en sí sea lícito, porque el Estado no tendría por qué proteger un contrato por el cual yo lo contrato a Pablo para que lo mate a Lautaro. Entonces, después yo me presento y digo, no, Pablo no lo mató, que me devuelva la plata. Y hay todo un debate ahí sobre si el Estado debe meterse ahí a exigirle a Pablo que le devuelva la plata, que me devuelva la plata. Porque el objeto del contrato es lícito. O contratar a una persona para que ejerza la prostitución. Y yo gerenciar esa actividad. O contratar a una persona para que venda droga, etc. Entonces, si el objeto es lícito, el Estado, las leyes positivas tienen que garantizar esa libertad de contratar. Y Federico le alquila su casa a Candela. La casa es de Federico. El alquiler tiene un fin honesto, digamos, para que viva Candela y su familia, etc. Bueno, listo, el Estado tiene que tutelar esa relación jurídica, establecer el marco genérico en el cual se debe desarrollar y listo. Sería una barbaridad, fíjense, que un Estado prohíba el contrato de locación. Regularlo, pero prohibir que alguien le pueda ceder a otro el uso y goce de su casa, su propiedad, a cambio de un precio en dinero. Imaginen ustedes. ¿Qué tipo de Estado sería aquel que dice, no, las viviendas son todas del Estado, y por lo tanto es el Estado el que decide? Hay modelos así. Entonces el Estado, no existe la propiedad privada sobre la casa. Todas las propiedades son del Estado y el Estado te la cede a vos mientras vivas y después se la cederá a tus hijos, etcétera, a esa o a otra propiedad. U otras regulaciones donde el Estado directamente no se mete y dice, bueno, que las pautas las establezcan Federico y Candela, listo, yo no me meto. Entonces Federico le cobra lo que quiere, le alquila el tiempo que quiere, la saca de la casa cuando quiere y establece la duración que quiere, el precio que quiere, el interés que quiere, aprovechando que Candela necesita imperiosamente vivir en esa casa. Y ahí entonces tampoco del otro lado solo la ley del más fuerte. O sea, ahí el Estado establece ciertas regulaciones.
ni ser propietario de toda casa que exista en la comunidad, ni desentenderse del todo de la relación de fuerzas que hay. Debe marcar su fin. Pero eso se funda en la ley natural que establece que es lícito vivir que el hombre quiere vivir en sociedad, y vivir en sociedad supone esta idea de asociarse con otro con fines lícitos. Y finalmente, el deseo del hombre de conocer a Dios, de buscar respuestas a sus preguntas más fundamentales. Esto también surge la necesidad del Estado de dictar leyes positivas que protejan los derechos religiosos de las personas, que los regulen también. Habrá estados que serán más religiosos, otros que serán menos, otros que serán totalmente neutros, pero en todos los casos, lo que el Estado no puede hacer es negarle al hombre esa ley natural de buscar una respuesta a esas preguntas fundamentales de quién es Dios y cuál es mi relación con Dios. Son los derechos religiosos. Entonces, fíjense, hablamos de derechos sociales, de derechos religiosos, de derechos fundamentales como derecho a la vida, el derecho a la propiedad. Hablamos del derecho a la investigación, a la ciencia, a la educación, los deberes y derechos al matrimonio, a la familia. Todo eso, el derecho a la vida, etc. Todo eso, esos derechos, son derechos, en primer lugar, derechos naturales, que el Estado, a través de las leyes positivas, debe regular, debe precisar, debe ordenar, debe, etc., y sancionar su incumplimiento. Por lo tanto, esa ley eterna en el hombre es la ley natural. Y a su vez esa ley natural necesita de la ley positiva, de la ley humana, que determine, reglamente, aplique sanciones, establezca el marco, regule esas leyes naturales, las proteja mediante el dictado de las leyes positivas. Y eso es el derecho positivo que viene a complementar al derecho natural. Entonces tenemos ley eterna, ley natural y ley positiva. Son las tres clases de leyes. Y hay una cuarta, muy específica, que es la ley divino-positiva, que es la ley dada por Dios, pero escrita, o expresada, positivada. ¿Cuál es un ejemplo concreto de la ley divino-positiva? La Biblia. La Biblia. Bien. ¿Y dentro de la Biblia cuál? Sí, la iglesia es la institución, pero bien, dentro de la Biblia, expresamente, el ejemplo típico es cuando Dios en general, Dios en el Antiguo Testamento, el Dios Padre, o Dios Hijo en el Nuevo Testamento, que es el mismo Dios, le dicta normas concretas al hombre, como por ejemplo, en el Antiguo Testamento, los 10 mandamientos. No matarás, no robarás, no codiciarás los bienes ajenos, no mentirás, etcétera, etcétera. Esas son normas concretas, ley divino-positiva. Después vendrá Cristo y dirá, bueno, todo eso se resume en que hay que amar a Dios y hay que amar al prójimo. Pero también dirá, si tienes dos túnicas, da una. Principio de solidaridad, ¿no? Tienes dos túnicas, da una. Son normas morales y jurídicas. Por eso digo, no piensen que Dios solo le ha dado normas morales al hombre, también le ha dado normas jurídicas. Por ejemplo, cuando Dios le dice al hombre,
no matarás, está dando una norma jurídica. Porque matar está en el ámbito moral, por supuesto, pero también en el ámbito jurídico, porque se refiere a conductas con respecto a otros. Entonces, ley eterna, ley natural, ley positiva y ley divino positiva. Esas son las 4 clases de leyes que tenemos, ¿no? Por supuesto que la ley divino positiva solo obliga a quien practica una religión que está bajo esa ley, ¿cierto? Pero es muy interesante, es decir, concretamente, esas leyes están en libros, positivadas por Dios en libros que básicamente obligan a 3 religiones. El judaísmo, los libros del Antiguo Testamento, el islamismo y el cristianismo con todas sus versiones. ¿Sí? Son las llamadas religiones del libro. A esas personas. Entonces, si usted no es religioso, no tiene esa ley, pero sí saben que es la misma ley que está escrita como ley natural. Porque no hay contradicción entre el no matar de Dios y el derecho a la vida como ley natural. Bueno, dejamos acá y seguimos la clase que viene. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, adiós. Gracias, buena semana. Buenas tardes. Chao, hasta luego. Hola, Richard.